Bueno, militante de la Revolución Bolivariana, milito en la izquierda desde finales de los 80, comienzos de los 90, cuando estaba todavía en el liceo y poquito después comencé la universidad. Es en la década en la que se origina de esto que después asumiremos como y nos incorporaremos además, formaremos parte de esa construcción, el chavismo. Hay gente que no le gusta mucho que uno hable de chavismo, yo creo que hay que hablar de él sin complejo. Lo que implicó para nosotros un cambio bastante radical de nuestra manera de ver el mundo, entenderlo. Lo digo porque yo tuve que revisar, repensar completamente toda la cultura política de izquierda. Yo me gradué en sociología en el año 2000. Yo era uno de los que ni de casualidad no me pasaba por la cabeza trabajar en ninguna institución del Estado. Chávez gana en el 98, nuestra vida cambia más aún, se nos abre un mundo de posibilidades y comienzo a trabajar entonces, a desempeñarme en varias funciones, en distintas instituciones. Yo comencé en la Vicepresidencia de la República, era una institución que estaba comenzando, bueno, y así pasé por varias instituciones. A partir de 2007, 2008 tengo la, la posibilidad de trabajar como asesor en comunicación e información. Luego volví, por cierto, a la vicepresidencia como asesor. En el 2013 me incorporo al gobierno. El presidente Nicolás Maduro me llama a encargarme de la responsabilidad de comunas y movimientos sociales. Allí estuve desde ese momento hasta septiembre de 2014. Allí asumo el Ministerio de Cultura, donde estuve hasta enero de 2016. Lo que yo hago realmente, o sea, lo que yo soy, yo escribo, es lo que hago fundamentalmente. Escribo sistemáticamente, es decir, me dediqué a eso a partir de 2007. Lo hice porque me angustiaba muchísimo. Es decir, yo creo que todavía hay una distancia, hay un abismo prácticamente entre todo lo que a nosotros nos ha tocado vivir, que ha sido fundamentalmente extraordinario y maravilloso, y el registro que hay de esta experiencia. En el 2007 a mí era una cosa que me angustiaba infinitamente, o sea, no podía entender cómo nosotros teníamos tantos problemas para contar la historia de todo lo que habíamos vivido los años precedentes. Y bueno, y papá y esposo. Justamente hablas de lo difícil que es contar esta parte de la historia de Venezuela, porque ¿qué elementos hay en esta parte de la historia de Venezuela que es tan difícil traerlos al relato, ¿no? Construir un relato con ellos. La experiencia mía es la experiencia, es decir, yo soy un hijo de la clase media. La clase media aparece como clase en Venezuela fundamentalmente en el siglo XX. Parece que fuera a ser una explicación muy larga, pero no es así. La clase media es una clase que se consolida fundamentalmente con la explotación del petróleo. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX, la década de los 20. La clase media toma el poder en el 45, de la mano de Acción Democrática, el Partido del Pueblo, y fundamentalmente gobierna, digamos, el sentido común de lo que es el modelo de sociedad venezolana. Se funda sobre algunos mitos, digamos, capitales para esa clase media, ¿no? Obviamente no es la clase que gobierna, pero tiene, como en casi cualquier país del mundo, ¿no?, donde gobiernan, bueno, en el caso venezolano las oligarquías, pero la clase media tiene un papel, como también en muchos países del mundo, un papel muy importante en la dirección del gobierno y de la economía, etc., ¿no? La izquierda, quienes nos reconocemos en la tradición de izquierda, nos formamos en esos mitos y reproduciendo esos mismos mitos.
Uno de los cuales, por cierto, la idea de que nosotros estábamos predestinados como clase a dirigir las riendas de la sociedad, en el peor de los casos, con pretensiones de, como lo ha sido la clase media universalmente, con pretensiones de aspirar a más, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente negando sistemáticamente todo lo que está por debajo de nosotros, ¿no? El problema con Venezuela es que eso que está por debajo de nosotros es la mayoría de la población. Y nosotros no militamos en las ideas revolucionarias con la idea de que nosotros estamos predestinados a conducir a esos que estaban por debajo de nosotros, a las masas invisibles e ignorantes, por supuesto, sin capacidad de conducirse, de conducirla a transformar la sociedad venezolana. Ese es como el relato progresista de izquierda en el que yo me formé. En el 89 ocurre el 27 de febrero, ocurre eso que mal llaman el Caracazo. Mal llaman el Caracazo porque ni comenzó aquí ni se expresó en Caracas fundamentalmente. En todo caso fue un acontecimiento de alcance nacional. O sea, prácticamente toda Venezuela se expresó la rebelión popular y comenzó en los márgenes de Caracas, en Guarena específicamente. Yo creo que esa fue la primera vez en décadas que el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, o una parte de esa mayoría, se expresó de manera violenta, como suelen ser las rebeliones, ¿no? La izquierda hizo una interpretación bastante triste de ese acontecimiento, exactamente igual a la interpretación que hizo la derecha, con algunas variaciones de forma, algunas diferencias de grado, más no de naturaleza. Y por supuesto eso está en el origen de la dificultad luego, muy poco tiempo después, para entender lo que eventualmente se constituiría como el chavismo, ¿no? El chavismo es el mismo pueblo del 27 de febrero que asume la identidad que le lega, por decirlo de alguna forma, el líder de la rebelión del 4 de febrero del 92, que es Hugo Chávez, junto con otros militares, algunos de los cuales estuvieron con él hasta el final, otros de los cuales se apartaron a lo largo de los años. Chávez sale de la cárcel en el 94 y durante 2 años recorre el país varias veces. Eso no lo sabe nadie, solamente lo saben los millones de venezolanos que tuvieron contacto con él. Es decir, eso no aparecía, es una historia esa historia está por contarse todavía, de hecho, increíblemente. Es decir, eso es una década, más o menos como han sido varias décadas infames en América Latina, ¿no? La década del neoliberalismo en Venezuela, pero en términos políticos no. En términos políticos fue la década maravillosa y extraordinaria en la que se fragua el chavismo como identidad política, más que como identidad política, como sujeto político, porque no es lo mismo. Y el chavismo como experiencia política nos obliga a revisar todo, digamos, lo que nosotros veníamos, como te decía al principio, la manera como concebíamos el mundo, y hacer que en nuestros análisis y en nuestra experiencia cotidiana, es decir, desde lo sensible, material, hasta la manera como pensamos, comenzar a girar en torno a los hombres y mujeres que hacen la sociedad venezolana, es decir, que están en la base, en el sentido de su fundamento, los que producen riqueza, los que la mayoría invisibilizada y explotada, por supuesto, ¿no? Nos dimos cuenta, era demasiado fácil darse cuenta cuando tú tienes al otro, te espantas, le tienes terror, como hizo mucha gente de la clase media, o te das cuenta de que tú eres una pequeña porción de la sociedad realmente, que has vivido en el engaño, engañado, es decir, en
esa idea muy pretenciosa envaneciéndote en esa idea muy pretenciosa de que tú estás destinado a dirigir X, ¿no? Cuando realmente estaban siempre dirigiendo otros. Y bueno, tú tenías una opción, pues, ¿no? Tú tenías o la opción de plegarte a las clases populares o la opción de huir, ¿no? De radicalizar el rumbo que ya nosotros traíamos, nacíamos, crecíamos y moríamos con esa, creyendo en lo mismo siempre, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el 2002 es un parte de agua muy importante en Venezuela. Lo recuerdo como el momento en que mucha gente que estaba indecisa se decidió, mucha gente de la clase media se decidió por el chavismo, mucha más de lo que uno puede creer, mucha militancia de izquierda que realmente era muy marginal, pero me refiero a mi entorno, ¿no? Hablo de mi entorno muy pequeño. Bueno, muchos nos decidimos por incorporarnos no incorporarnos, porque ya muchos formábamos parte, nos habíamos incorporado, nos decidimos pues por hacer parte de un sujeto político que ponía en duda todas estos obstáculos que son materiales pero que también son simbólicos, que impiden que en Venezuela bueno, haya algo parecido a una democracia, ¿no? Bueno, el orden de valores, las ideas, los sentimientos, todo pues el exuberante universo simbólico de las mayorías populares era absolutamente desconocido para nosotros. Sigue siéndolo en buena medida, y esa es la parte de la historia que no se cuenta. Me refiero a que es un universo que no conocemos y que tenemos que comenzar por reconocer que es así, ¿no? De otra manera, ¿cómo tú logras recomponer vínculos sociales en una sociedad tan profundamente fracturada como la venezolana? El chavismo lo que hace es mostrar las diferencias, no atizarlas. Chávez arengaba al pueblo venezolano y le decía que luchara, pero antes que luchara lo arengaba en el sentido de pedirle al pueblo venezolano que revisara su historia y que se reconociera en su historia, o sea, que tuviera dignidad.